Muy bien. Em, en este caso habíamos visto lo que es la parte de oscilaciones electromagnéticas en un circuito, ¿no? Circuito LC. Ya. Em, Tenemos un circuito acá. Vamos a ilustrar más o menos de esta forma, ¿no? Ya tenemos el circuito. Acá va a ser la bobina, va a estar ahí, ¿no? Y acá va a estar el capacitor, la inductancia, ¿no? Entonces va circulando en sentido, que es la corriente, ¿no? Este es un switch o interruptor. Listo. Ahora, acá tenemos lo siguiente, ¿no? La energía, ¿no? Energía en el inductor. Va a ser pues lo que es la energía cinética, ¿no? Que es igual a un medio. Ya. Por la inductancia, por la corriente al cuadrado, ¿no? Sería la energía cinética, ¿no? También tenemos lo que es la energía del capacitor o capacitancia, algo similar, ¿no? Un medio, en este caso va a ser carga al cuadrado sobre el capacitor, ¿ya? Esas dos formas tenemos, donde la Q es la carga, ¿sí? Y la C sería capacitancia, ¿no? Capacitor, pondremos, ¿no? No le igual, ¿no? La L es inductancia. Inductancia. Y en este caso la E es energía, ¿ya? En ambos casos, ¿no? Energía de la inductancia igual a energía cinética, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando, ¿no? Ahora, no sé si alguna vez han visto el famoso capacitor, ¿no? Tiene su unidad de microfaradios, ¿no? Más o menos es algo así, ¿no? Como una pila. Sí, obviamente acá arriba tiene su regulador de paso, ¿no? En circuitos existe, ¿no? Entonces el capacitor almacena energía, ¿no? Entonces, como va a estar acá, este es el capacitor. Su simbología es así, ¿no? O sea, similar a la fuente, pero ambos lados tienen que ser iguales, ¿no? El capacitor, la fuente, un lado es más pequeño que el otro, ¿no? El capacitor se mide pues en microfaradios, ¿ya? Entonces el capacitor almacena energía, ¿sí? Cuando está cargado, entonces este va a tener energía, ¿no? Si en algún caso vamos a manipular, nos puede pasar la corriente, ¿no? Hay de todo tamaño, ¿no? Hay pequeñitos, grandes, de todos los materiales, ¿no? Cerámica, tipo, que no sé, metálica, todo aquello, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el capacitor se mide en microfaradios, en faradios, ¿no? Microfaradios sería esto, ¿no? O también en faradios se maneja esto, ¿no? Sería microfaradio. A veces se maneja en faradio. ¿Está bien? Así es. La inductancia. Volvemos a este lado. La inductancia hablamos de la bobina, ¿no? En esta bobina obviamente va a pasar lo que es
las líneas del campo magnético, ¿no? En ese sentido se va generando, ¿no? Entonces, ahí la inductancia se mide en Henry, habíamos dicho, ¿no? En Henrys, Henry. Aquí puede venir ya micro, mil, ya eso sus unidades o su múltiplo iba a ser, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Em, a todo esto, como va a venir la corriente, una vez que se cierre el switch, ¿no? Una vez que se cierre el switch, va a empezar a circular la corriente, ¿no? Entonces, en acá obviamente va a generar lo que son campos magnéticos. Sí, esto experimenta lo que hemos hecho en los electroimán, se va generando, ¿no? Y en el capacitor se va cargando, ¿no? Se va almacenando energía acá, ¿no? Pero esa su capacidad es microfarads o farads, ¿no? Entonces, se carga al 100%, ¿no? Listo. Entonces, una vez que se desconecte, sigue va a estar cargado, ¿no? Sí, y puede alimentar todavía a los otros elementos, ¿no? Muy bien. Ahora mm, veamos lo que son la ecuación, ¿no? Como son ecuación de oscilación, sería electromagnéticas, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de la corriente, ¿ya? La corriente va a ser igual a la corriente máximo, ¿sí? Corriente máximo por el seno de la frecuencia angular por tiempo más el ángulo de fase, ¿no? Inicialmente el ángulo de fase es cero, ¿no? Este es inicial, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos una ecuación de una onda, serían ondas, ¿no? Como son una función seno y coseno, entonces acá vamos a tener que realizar lo siguiente, ¿no? Un poquito más vamos a ilustrar esta parte. A ver, un momento, si está bien, no, ¿qué me sirve? Ya, tenemos el eje o el plano cartesiano, ¿no? Entonces la Y, entonces el eje X, ¿no? Ya, en nuestro caso vamos a trabajar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a hacer unas, veamos, ya, exagerando, ya, listo, ¿no? Esa es una onda, ¿no? Y el otro también va a empezar por acá. Voy a tratar de seguir esa onda, ¿no? Em, lo que está empezando ahí arriba, ya está. Sabemos que va a ser la función coseno, ¿no? Y el otro va a ser la función seno. No son funciones trigonométricas en este caso, ¿no? Y acá arriba va a ser el nivel de la corriente máxima, ¿sí? La corriente máxima, ¿no? Ahí va a llegar, ¿no? Sabemos que en este caso, acá, en ese punto, va a ser media vuelta, es decir, pi, ¿no? Y en este punto va a ser 2pi, ¿no? 180 grados, ¿no? Una vuelta completa. Y luego va a ir continuando, ¿no? Otra vez una vuelta, otra vuelta, así, ¿no? Así se va comportando esta función em, de seno y coseno. Entonces acá tenemos la ecuación. La corriente dice que es igual a corriente máxima, seno de frecuencia angular por tiempo por el ángulo de fase. Este ángulo de fase al inicio es cero, entonces obviamente así nomás se va a quedar la función, ¿no? Entonces esto se refiere a lo que es si esta función seno, ¿sí? Va a recorrer una cierta distancia, podríamos decir, acá, ¿no?
Supongamos que viene a ser por acá. Entonces va a tener un ángulo de fase. En este caso, ángulo de fase o desfase a la derecha sería en este caso, ¿no? O esto puede iniciar más este lado, ¿no? Puede iniciar por acá. Entonces el ángulo también es menos, será pues acá, ¿no? Menos, ¿no? Menos el ángulo de... Ya depende, ¿no? Cuántos grados va a ser, ¿no? Entonces a eso se refiere este ángulo de fase, ¿no? Su aplicativo está en los fasores, ¿no? No sé, ¿han escuchado alguna vez? Fasores, ¿no? Estos, ¿no? El ángulo de desfase. Esto vamos a ver también más adelante, ¿no? Hay un, creo que es el último tema, opino el último tema, donde se maneja esto, ¿no? Va a recorrer 90 grados, menos 90 grados o 0 grados, ¿no? Y en ese rango se mueve esto, ¿no? Ahora, acá tenemos la frecuencia angular, ¿no? No es conocida ahorita, no lo conocemos, pero su fórmula es la siguiente, ¿no? Entonces, frecuencia angular o lo que conocemos, lo que es la velocidad angular, también podemos mencionar, ¿no? Dice que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L, que sería inductancia por la capacitancia, ¿no? Entonces en algún momento vamos a utilizar, podemos calcular, ¿no? Muy aparte, ¿no? Si tenemos el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia, podemos calcular el o la frecuencia angular. Esto se mide en radianes sobre segundo, es la velocidad angular, ¿no? Su unidad de medida es eso, ¿no? Radianes sobre segundo. Muy bien. Ahora, por otro lado tenemos lo que es, ahorita estamos haciendo por acá la corriente, ¿no? Este lado, la inductancia, ¿no? Por otro lado también tenemos lo que es la carga, hemos dicho acá, ¿no? Tenemos una carga. También tiene pues la carga la ecuación, es decir, su propia ecuación de la carga, ¿no? Entonces la carga es muy similar a la corriente, que es carga es igual a carga máxima coseno de frecuencia angular por tiempo más el ángulo de fase. ¿Está bien? Entonces acá nos podremos dar cuenta que la carga, en este caso, este corriente debería de pertenecer acá, ¿no? Y la carga dice coseno, o sea, esto sería para coseno, ¿ya? ¿No? Entonces esto sería la carga máxima que llega, ¿no? Y el otro sería, la corriente es esto, ¿no? El gráfico hubiéramos bajado un poquito más, pero ahí estamos indicando con una flechita, ¿no? Así funciona, ¿ya? Ahora, mm, acá va combinado, ¿no? Como ya tenemos la carga es muy similar a la corriente, ¿no? Solo que la función cambia, ¿no? Corriente es seno, la carga es coseno, ¿ya? La corriente también se puede hallar de esta misma ecuación o de la anterior ecuación sería en este caso, ¿no? Sí, de la anterior, de esta ecuación. Vamos a hacer lo que es la derivada, ¿no? Menos la carga máxima, porque la derivada de coseno va a ser menos seno, ¿ya? Por frecuencia angular, seno de frecuencia angular más el ángulo de fase. Entonces lo que estamos haciendo acá es la derivada eh, de la carga, sería, ¿no? Diferencial de tiempo respecto al tiempo, no, respecto a, sí, respecto a tiempos, ¿no? Sí, derivada, en este caso sería de la carga, ¿no? La carga, estamos haciendo esto, respecto al tiempo. El tiempo está en acá, ¿no? Coseno, ¿no? Entonces acá lo que se aplica es la regla de la cadena, ¿no? La derivada, ¿no? Entonces la carga se mantiene, es constante. Acá adentro, ¿no? La derivada de coseno es menos seno, ¿no? Esta función se va a mantener, lo que está ahí adentro, como constante, se mantiene esto, ¿no? Por, recién ingresa lo que es dentro de paréntesis la derivada, ¿no? Por la derivada del tiempo adicionalmente. Entonces acá va a ser, solamente me va a quedar W. Es decir, acá no, por W. Entonces lo que estoy trayendo es acá adelante. ¿Ya? Eso.
¿Ya? Entonces podríamos decir que la corriente en este caso, para calcular la corriente en el capacitor sería esta la fórmula, ¿no? ¿Sí? Porque estamos hablando de carga, ¿no? El capacitor está presente ahí, ¿no? Muy bien, a ver qué dato aquí no conocemos, creo que es conocido. La carga son los electrones, ¿no? Puede ser el electrón, protón, todo aquello, ¿no? O una carga específica, ¿no? Entonces, en este caso, W es conocida, acá está. Mm, Están combinados ambos, ¿no? Acá está la inductancia y la capacitancia. Entonces, es la misma frecuencia angular para ambos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, em, el siguiente punto, oscilaciones. Ay, 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 oscilaciones sería acá, ¿no? Em, RLC. En este caso, vamos a combinar lo que es la resistencia, lo que es la inductancia y lo que es la capacitancia. Solamente va a haber una diferencia. Dice, amortiguadas. Dice. Y de paso son libres. Ya hay otro, oscilaciones RLC amortiguadas forzadas, ¿no? Ya. En este caso es libre. Dice. Antes de iniciar este punto, vamos a ver lo siguiente. Ya, vamos a ver una comparación con lo que es la parte mecánica, es decir, ¿no? La parte mecánica con la parte eléctrica, ¿no? Eléctrica. Vamos a poner. Entonces, en la parte mecánica, a ver, vamos a hacer una comparación, por decir ahí nomás, ¿no? Esto va a ser mecánica y esto va a ser eléctrica, ¿no? En- Supongamos que tenemos acá un bloque, ¿no? Un bloque colgado, un bloque de masa M. Cuando colocamos el bloque, ¿no? eh, tiende a estirarse lo que es o el resorte en este caso, ¿no? Una cierta distancia se va estirando esto, ¿no? Entonces el principio, en este caso, lo que vamos a ver, ¿no? Un poquito recordando, ¿no? Lo que es la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso va a ser la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos de forma vertical? Ahora, en, en la corriente por la ley de Hooke, ¿no? Por la ley de Hooke, cuando un resorte se estira, ahí aparece, ¿no? Entonces, la fuerza va a ser la distancia por el coeficiente ¿qué se llama? Acá por X, este es el coeficiente de elasticidad, ¿no? Y aparece, ¿no? Entonces, masa por aceleración, o sea, esa fuerza existe acá, ¿no? Nada más que es esa, ¿no? Y, y eso mismo, ¿no? Y ese mismo, obviamente acá tenemos más, ¿no? ¿Ya? Más. eh, Masa por la segunda derivada de la distancia, ¿ya? Más lo que es la k por x es igual a cero. Sabemos que la segunda derivada de la distancia en función del tiempo representa la aceleración. ¿Se ubican? La aceleración. Entonces, toda esta parte pertenecería a la aceleración. Me refiero a esto, ¿no? Tenemos una distancia en función del tiempo, es decir,
un espacio recorrido, sí, más conocido. Podríamos tener, por ejemplo, 3t al cuadrado más 2t más 2t, ¿no? Más 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la primera derivada, ¿no? La primera derivada que se va a hacer en función del tiempo va a ser 6 veces t más 2, ¿no? Y esto representa a la velocidad. ¿Recuerdan eso? X sobre tiempo es la velocidad, ¿no? Entonces, esto sería la velocidad. Listo. La segunda derivada, ¿no? La segunda derivada respecto al tiempo, o sea, de esta misma función, esto va a ser 6, ¿no? 6 nada más, ¿no? Y esto representa lo que es la aceleración. Aceleración, ¿no? Cuando trabajamos en función del tiempo, es una ecuación de la distancia. ¿Ya? De este tipo se aplica eso, ¿no? Entonces, por eso acá aparece, entonces, ¿no? Masa por aceleración, ¿no? La segunda derivada de aquí, ¿de dónde salió? ¿No ve? Ahí es, ¿no? Entonces, de esa forma trabajamos acá, ¿no? Am, en acá, la ecuación dijo que es negativa, ¿no? ¿Se acuerdan? Menos k por x, ¿no? Si esto nosotros mandamos al otro lado, es positiva. A ver si está correcto, porque no cuadra si es positiva acá, ¿no? Listo. Aclarada esa situación, continuaremos. Ahora, acá dando algunos ejemplos, obviamente esto se puede igualar a cero, entonces vamos a volver a lo que es la ecuación original, ¿no? Entonces acá un poquito ajustando esta parte, vamos a hacer lo siguiente, más kx sobre más, ¿no? Esta más estamos llevando acá, ¿no? Obviamente igualan de este lado, ¿no? Muy bien, entonces acá la distancia, ¿no? La distancia va a ser distancia máxima a la función de coseno frecuencia angular más el ángulo de fase, donde la frecuencia angular en esta parte, no, esta es la parte mecánica que estamos viendo, va a ser K sobre masa. Listo. Eso es un poco la ecuación de, am, hablando de parte mecánica sería, ¿no? Entonces vamos a hacer la comparativa de acá. Entonces, en la parte mecánica si tenemos la distancia, en la parte eléctrica se ve lo que es la carga, ¿no? Lo que es la masa en la parte mecánica, en la parte eléctrica se va a volver inductancia. Lo que es, en este caso, la K, en la parte eléctrica se vuelve uno sobre capacitancia. ¿Sí? Esta es la comparativa, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo eso. Ahora, nosotros ya tenemos, ¿no? Tendríamos que tenemos las ecuaciones, ¿se acuerdan del anterior punto? Donde la energía de la inductancia, ¿no? Es un medio por L, ¿qué más será? Por la corriente. Ahora vamos a ver, vamos a ir a la anterior. Acá está, mira. L por la corriente al cuadrado, ¿sí? En este caso teníamos que utilizar la corriente, esta corriente, reemplazar, ¿no? Sustituir con todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es así, vamos a tener lo siguiente, ¿no? La carga, ¿no? Metro cuadrado sobre LC. Seno cuadrado, porque estamos elevando el cuadrado, ¿no? Aquí adentro no afecta, esto se mantiene, que afecta es al seno, a la función afectaría, ¿no? Entonces vamos a hacer una suma con la corriente, con la energía de la capacitancia, que sería un medio, ¿no? Sobre capacitancia, ¿no? La carga, metro cuadrado, coseno cuadrado de, listo, ¿no? Entonces acá hacemos una suma
Entonces vamos a tener la energía inductancia más la energía capacitancia va a ser igual a la carga por masa al cuadrado sobre dos veces capacitancia. Donde la capacitancia va a ser carga sobre voltaje en este caso, ¿no? Esta es la forma de la capacitancia, ¿no? Donde la B es voltaje, ¿sí? Entonces la suma de ambas estamos combinando, ¿no? Esta es una parte, una comparación de la parte mecánica y eléctrica, ¿no? Esta sería la parte eléctrica, ¿no? Y la parte mecánica es algo similar, ¿no? La distancia máxima, ¿sí? Coseno, ¿ya? Solamente acá estamos sustituyendo con los anteriores que teníamos acá, lo que es la corriente y corriente tanto en la inductancia y en la capacitancia, ¿no? Casi son similares, ¿no? Bien, ahora sí vamos a lo que es la parte de circuito RLC, ¿no? Circuito RLC. Entonces, acá vamos a ilustrar el circuito. Ya, muy similar al anterior, ¿no? Entonces acá tenemos switch, acá vamos a tener, una capacitancia, acá vamos a tener una resistencia, acá vamos a tener una inductancia. Listo. Lo demás va a ser esto, ¿no? La inductancia L, la capacitancia y la resistencia, ¿no? R. Ahí tenemos un switch. Entonces, acá se aplica lo que es la parte de, a ver, exactamente de acá. am, Teníamos que aplicar voltajes para cada uno, ¿no? ¿No? Entonces, voltaje en la inductancia más el voltaje en la capacitancia, dice que es igual a, bueno, diferente al voltaje de la resistencia, ¿no? Esto, cuando nosotros trabajamos con circuitos, ¿no? Con voltajes trabajamos, entonces dice que la suma de L y más C dice que es diferente que la voltaje de resistencia. Entonces, para dicho efecto tenemos lo siguiente, ¿ya? En algún momento les había mencionado, ¿no? Esta carga máxima, esta fórmula que estamos viendo ahora, va a ser pues R sobre 2L. Es un medio, sería RL, ¿no? Un medio RL por el tiempo, ¿ya? Por coseno de frecuencia prima por el tiempo más el ángulo de fase, ¿ya? Entonces, acá hay una frecuencia prima, ¿no? Que es igual a raíz cuadrada, ¿no? De la frecuencia angular al cuadrado menos la R sobre 2 veces L, pero también esto es al cuadrado. Entonces, de acá, la frecuencia angular que tenemos como fórmula es LC, ¿no? Listo. Esta es la frecuencia angular prima, ¿no? Listo. Entonces, esta función, esta frecuencia, ya tenemos esta fórmula, ¿no? Es conocido, ¿ya? Entonces, esta ecuación, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Para hallar la carga, carga máxima E sobre 2 veces 2, R sobre 2, sería esta, ¿no? ¿Sí?
por tiempo y la frecuencia angular. En vez de anotar toda esta ecuación, anotamos la frecuencia prima en este caso, ¿no? Muy bien. Hasta ahí sería la primera parte, ¿no? Luego de esto viene lo que son las oscilaciones amortiguadas, forzadas, ¿no? Eso les decía, ¿no? Forzadas en un sistema mecánico y eléctrico, ¿no? Como ya hemos mencionado mecánico y eléctrico, lo tenemos, ¿no? En un sistema mecánico y eléctrico. Listo. Entonces, acá ya vamos a tener lo que es la parte eléctrica o la parte mecánica. A ver, vamos a ver esto. Vamos a dejar un espacio por acá. Ya, listo. Esta es la L, la resistencia, la capacitancia, aquí va a ser la fuente, ¿no? Un voltaje. Ya. Esto podría ser continuo o alterno, ¿no? Ya. Continuamos. Hubo un parte de sí. Bien, acá tenemos lo que es en este caso de resorte. Este resorte va a estar agarrando un bloque y vamos a tener acá un capacitor, ¿no? Su simbología. Y vamos a tener acá una función respecto al tiempo. Dice, hay una pérdida, en este caso de energía, ¿no? Derivada de energía respecto al tiempo. Dice que se lleva la corriente o por la resistencia, ¿no? Y hay una ganancia, ¿no? De la potencia, ¿no? Y la potencia es voltaje por la corriente, ¿no? Esta sería la P, es la potencia, ¿no? Es la P, ¿está bien? Entonces, como ya hemos mencionado, esta parte va a ser L derivada, segunda derivada de la corriente respecto al tiempo, más 1 sobre C por la corriente, ¿no? Más la R derivada de la corriente respecto a tiempo. Dice que es igual a voltaje, ¿no? Eso es lo que estábamos mencionando acá arriba, ¿no? Ahora, esa era la parte eléctrica. Ahora en la parte, ahí está, al revés, hemos hecho, ¿no? Ya, no modo. La parte eléctrica sería esto, ¿no? Y la parte mecánica, igual, ¿no? Lo que es la segunda ley de Newton, hemos dicho, ¿no? Kx menos, acá va a haber un coeficiente llamado beta, ¿no? Diferencial de x por la diferencia de tiempo, más esta función que está acá, ¿no? Esa beta debe ser carga, ¿no? Ya, pero igual. Más, entonces dice que es masa por aceleración, que nosotros ya acabamos de aclarar esa parte, ¿no?
Entonces, como ecuación o la resultante final vamos a tener lo siguiente, ¿no? Definición de la masa por aceleración más kx más coeficiente de beta por la, estaba bien, ¿no? Diferencial de x, diferencial de tiempo. Dice que es igual a menos la función del ft. Listo, ¿no? Entonces, estas son las dos ecuaciones que tenemos en ese punto. Muy bien. Eso sería un punto que hemos avanzado, ¿no? Estamos viendo en este caso. Ahora vamos a ir a realizar algunos ejercicios, por decir. Em, primeramente vamos a trabajar con lo que es el circuito LC. Ya, ahí vamos a continuar. Entonces hasta acá estamos viendo lo que son las oscilaciones amortiguadas libres y oscilaciones amortiguadas forzadas, ¿no? Esas dos clases de oscilaciones electromagnéticas, ¿no? Listo. Ya cada uno ya hemos visto. Entonces vamos a realizar el primer ejercicio, ¿no? Ya, ahora sí. Ejemplo uno. Dice, ¿no? Un circuito LC consta de un inductor, un circuito LC consta de un inductor de 50 milihenrios y un capacitor de 5 microfaradios. Y un capacitor de 5 microfaradios en un tiempo igual a cero, ¿no? El capacitor, ¿ya? El capacitor está cargando al máximo. Sí, ¿no? El capacitor está cargando al máximo. De modo que la carga máxima, la carga máxima es igual a 120 microcoulombs. Y nos pide ya lo siguiente, ¿no? Inciso A. ¿Cuál es la frecuencia angular de las oscilaciones en el circuito? Dice, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia angular de las oscilaciones, ¿no? De las oscilaciones en el circuito. Entonces pregunto, ¿no? Inciso B. ¿Cuál es la energía del circuito? Dice, energía nos está pidiendo acá, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la energía del circuito? Listo. Vamos por el inciso C. ¿Cuál es la corriente máxima? Dice, ¿cuál es la corriente
máxima, inciso D. Encontrar las funciones, encontrar las funciones la carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo para el circuito. Punto. Muy bien, entonces tenemos este ejemplo para la resolución, ¿no? Muy bien, ¿qué datos tenemos, no? Primeramente vamos a anotarnos los datos que hay, ¿no? Tenemos un inductor que sería L, ¿no? 50 milihenrios. Tenemos un capacitor, capacitancia de 5 microfaradios. 5 microfaradios. Tenemos una carga máxima, ¿no? Carga máxima que es de 120 microcoulombs. Y es más, nos da un tiempo, ¿no? Pero recordemos que en las ecuaciones que habías visto, no había, ¿no? Para el tiempo cero, decían, ¿no? Entonces ese tiempo casi no se utiliza. ¿Ya? Porque si este tiempo sí utilizamos, entonces no vamos a tener la función de carga, ¿no? Sí, porque trabaja con funciones, esta ecuación de seno y coseno, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tomar en cuenta el tiempo, entonces va a ser un valor numérico, o sea, no va a ser una función, ¿no? Entonces, ese tiempo vamos a descartar, es decir, etapa inicial, ¿no? Para tiempo igual a cero, ahí, eso significa, ¿no? Muy bien. Con estos datos, yo creo que tenemos que ya empezar a calcular, ¿no? Vamos a aquí, inciso A, dice, ¿no? La frecuencia angular. Obviamente lo que me está pidiendo es esto, ¿no? Pero ya tenemos la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es 1 sobre raíz cuadrada de L por C, ¿no? Entonces acá vamos a tener que realizar eso, ¿no? Ah, como tenemos LC, ¿no? En este caso la L, 50 milihenrios, ¿no? Es decir, acá va a ser 50 por 10 a la menos 3 henries. Ya está haciendo de forma directa, ¿sí? Por 5 microfaradios, ¿no? 5 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Así es la cosa. Entonces, antes de convertir, digamos, acá directamente, yo podría hacer esto, ¿no? Porque mili es menos 3, ¿no? 10 a la menos 3. El micro es 10 a la menos 6. ¿Ya? Entonces son números pequeñitos, ¿no? Entonces, por eso acá, ¿no? Por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 6. Cuando vean este ya hemos visto también. Entonces, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, de esa forma trabajamos. ¿Ya? A ver, pueden calcular cuánto sale. Vamos a pasar al siguiente punto.
¿Cuánto sale el primero? ¿Alguien ya ha calculado? A ver, entonces dice uno sobre la raíz cuadrada de 50 por 10 a la menos 3, ¿no? 50 por 10 a la menos 3 por 5 por 10 a la menos 6, ¿no? Sale 2000, ¿está bien? 2000. Ahora, ¿en qué se mide esto? Una, esta es la velocidad angular, entonces va a ser, hemos dicho que es radianes sobre segundo, ¿ya? Radianes sobre segundo. Ya, mi internet está lento de mencionar, ¿no? Bueno, vamos entonces. El inciso B dice, ¿no? ¿Cuál es la energía del circuito? Ya. Esta parte tal vez no lo hemos anotado en la fórmula, pero estamos anotando ahora, ¿no? Dice que la energía del circuito, es decir, la energía total, ¿no? Dice que es carga máxima al cuadrado sobre 2 veces C, capacitancia sería, ¿no? Sabemos que la carga máxima nos está pidiendo, bueno, nos da como dato, ¿no? Acá está, la carga máxima es 120 microcoulombs. Entonces acá esta fórmula vamos a sustituir, ¿no? Que es la energía total, 120 por 10 a la menos 6, porque es micro, ¿no? Coulombs es la unidad que se maneja, y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Sobre 2 veces capacitancia. La capacitancia es pues 5 microfaradios. Así de sería, ¿no? A ver, vamos calculando entonces, ¿no? 120, todo eso al cuadrado, ¿no? Todo eso al cuadrado. Ya. Entonces, todo eso nos sale 1,44. ¿Estamos bien? 1,44 por 10 a la menos 3. Sabemos que la energía, ¿no? Energía se maneja en joules, ¿no? Va a ser joules. Entonces acá tendrías que buscar, ¿no? Su equivalencia, ¿no? Es convertir, digamos, un capacitor a cuánto vale, ¿no? De esa forma tenemos que calcular, ¿no? A ver, antes de pasar eso, veamos, ¿no? Ni siquiera vamos a tener tiempo para buscar, ¿no? Un joules dice que vale am, capacitor por voltio, dice, ¿no? O vatios por segundo. ¿Mm? Podríamos utilizar tal vez eso, ¿no? Un voltaje o un voltio, joules sobre capacitor. Coulombs en este caso, no es capacitor, ¿no? Es coulombs, ¿no? Y un faradio dice que equivale a coulomb sobre voltaje. También dice que equivale un faradio a un amperio por segundo, es decir, ¿no? Amperio por segundo sobre voltio, ¿no?
También dice que equivale a Coulomb sobre, ese ya tenemos, ¿no? Coulomb al cuadrado, dice, sobre Joules. Dice. Interesante, ¿no? Entonces, todas estas unidades teníamos que ajustarlo, ¿no? A ver, si tenemos capacidad al cuadrado, acá yo tengo capacidad al cuadrado, ¿cómo nos queda a ver las unidades, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser faradio, ¿no? Capacidad al cuadrado vamos a mantener. El faradio tal vez podríamos eh, sustituir por la última igualdad, ¿no? Sí, el faradio por esto, ¿no? Esto estamos usando ahorita, ¿no? Esto equivalente sería esto, ¿no? Entonces, en acá ya haciéndole extremos y medios se van a simplificar. Y colon cuadrado y esto sube arriba, ¿no? ¿Sí? Y esto sube arriba, ¿no? Listo. Joules, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la respuesta de la unidad. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces de esa forma se convierte. Entonces en este caso un faradio puede valer este y este y este, ¿no? Entonces acá justamente ha aparecido, entonces con esto estamos sustituyendo, ¿no? Y ya tenemos joules. Entonces energía es en joules, inciso C. Dice la corriente máxima. La corriente máxima, dice, ¿no? La corriente máxima ah, dice que es igual a frecuencia angular por carga máxima. Y esta es otra de las fórmulas, ¿no? Ahora, nosotros ya frecuencia angular ya tenemos, pues acá. Podríamos utilizar esta, ¿no? Es decir, uno sobre raíz cuadrada de LC, si es que no tuviéramos el valor, ¿no? El valor de esta frecuencia, utilizamos su equivalente, ¿no? Pero como en este caso ya hemos calculado, ¿no? El reemplazo sería directo, ¿no? 2000 radianes sobre segundo por la carga máxima 120 por 10 a la menos 6 colmos, ¿no? Listo. Em, Haciendo las operaciones tenemos 0,24 amperios, ¿no? La corriente se mide en amperios. Muy bien, amperios. Am, Acá ya tendríamos que, igual, ¿no? Es radian sobre segundo, es decir, Coulomb sobre segundo debería de ser amperios, ¿no? Hay que buscar acá igual la unidad, ¿no? Coulomb sobre segundo. Mm, Teníamos que buscar la equivalencia, ¿no? Las unidades, ¿no? Ya, un Coulomb sobre segundo dice que vale amperio, es directo, ¿no? Es decir, un Coulomb sobre segundo eh, equivale a un amperio. Ya, en este caso está en eso, ¿no? Coulomb sobre segundo nos va a dar, ¿no? Obviamente aquí radianes ya, eso ya en algunos casos no se anota, ¿verdad? ¿No? Radianes, decimos, listo, no se sobreentiende, ¿no? En este caso, el Coulomb sobre segundo va a ser amperio, ¿ya? Entonces, radianes se sobreentiende, ahí se va, ¿no? Por lo que es la frecuencia angular estamos manejando, es decir, ¿no? Metros sobre segundo, ¿no ve? Por eso se maneja radianes, ¿está bien? Está bien, ¿no? Entonces, es el equivalente de amperio. Inciso D. Dice encontrar las funciones, ¿no? Las funciones de la carga y la corriente, ¿no? Para el circuito. Veamos la función de la carga, ¿no? Veamos en la ecuación.
Ay, 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 interior sería, ¿no? Tenemos al principio, teníamos unas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, la carga, ¿no? La carga es igual a carga máxima por coseno, sería, ¿verdad? Por coseno. Sería esta, ¿no? Para la carga máxima, coseno de frecuencia angular, todo eso. ¿Muy bien? En el segundo caso, la corriente, estaríamos hablando de esta función. ¿Ya? Ahí vamos a trabajar. Veamos, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí estábamos, ¿no? Listo. Entonces, viendo esa parte, la carga en función del tiempo, dice que va a ser la carga máxima, ese valor tenemos, sí. Coseno de frecuencia angular también tenemos, sí. Más el ángulo de fase, ¿no? Eh, el ángulo de fase, ¿no? Para el tiempo inicial habíamos mencionado que va a ser cero, ¿no? Ahí entra recién este tiempo, ¿no? Para eso es este tiempo, ¿ya? No es que nosotros reemplacemos acá. Si reemplazamos el coseno de cero va a ser, ¿no? Entonces solamente es como referencia es esto. Ya cuando el tiempo es cero, el ángulo de fase es cero. ¿Está bien? Bien, con esa aclaración, entonces vámonos a reemplazar, pues, ¿no? Vamos a sustituir, es decir, la ecuación de la carga en función del tiempo. La carga máxima es 120 por 10 a la menos 6 coulombs por coseno de 2000 por tiempo. Es el ángulo de fase es cero, entonces no se toma en cuenta. ¿Está bien? Esta sería la ecuación o la función de la carga. ¿Sí? Ahí nomás queda. Y de la corriente en función del tiempo, dice que es la corriente máxima. ¿Eso era? No, no era, ¿no? No es así. Estamos mal. Es menos, ¿sí? Menos, a ver, veamos, pues otra vez, ¿no? Ahí está, ¿no? Menos la carga máxima por la frecuencia angular seno del ángulo, ¿no? Vamos entonces. Sería carga máxima, dice, ¿no? La carga máxima por la frecuencia angular por seno de ángulo por tiempo. Frecuencia angular por tiempo, el ángulo de fase, ¿no? El mismo caso vamos a tomar en cuenta acá, ¿no? El ángulo de fase va a ser igual a cero. Si es así, menos acá 120, ¿no? 120 por 10 a la menos 6 coulombs por 2000 radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo. Y seno de 2000 por el tiempo, ¿no? Acá hay que hacer algunos ajustes todavía, ¿no? Hay que hacer el producto. Esto sería, ¿no? Entonces acá menos 120 por 10 a la menos, a ver, ¿cuánto va pues? 2000 por... A ver, veamos. 120 por 10 a la menos 6. Ay, ay, esto pasó. 10 a la menos 6 por 2000. 0,24, ¿no? Todo esto vale 0,24, ¿no? 0,24 es menos, ¿no? Por seno de 2000 por el tiempo, ¿no? Como se trata de corriente, esto debería de ser unidades en amperios acá, ¿no? Unidades. Entonces, la corriente en función del tiempo sería eso. ¿Está bien?
Entonces, de esa forma se calculan lo que nos está pidiendo, ¿no? Esto es ya trabajando con lo que son los circuitos LC, ¿no? Entonces acá tenemos esta fórmula desconocida, tal vez el corriente energía total no tenemos, pero ya tenemos acá, estamos haciendo con el ejercicio. La corriente máxima, bueno, esto es nuevo también, no lo hemos, no tenemos despejado, ¿no? Pero ahí está. Y las funciones para carga y para la corriente, ¿no? Hemos sustituido y tenemos ese detalle. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver esta parte. Ya, anterior clase creo que teníamos algo de así habíamos hecho, ¿no? Una carga, ya, pero manejando lo que son um, circuito RC ¿era? O RL, ¿si ¿alguien se recuerda? A ver, ¿dónde está? No sé si está acá. No hay, ¿no? ¿Cuándo era pues, el otro? Ya, no hay. Entonces, en ese punto, ya un poquito vamos a ir lo siguiente. Un momentito. A ver, busquen a ver en qué hemos hecho, qué circuito. Hemos utilizado la función e a la elevada a LC, algo así, ¿no? Muy bien. A ver, RL hemos hecho anterior, ¿no? O RC. Si no me equivoco, es el RL, ¿no? A ver, ya, si no lo hemos hecho, entonces vamos a ver ahora, ¿no? Este circuito hemos hecho LC, ¿verdad? También hay circuitos. A ver, circuito, vamos a poner acá, circuito RL, ¿no? Ya, resistencia inductor, ¿está bien? Vamos a ver dos casos acá, ¿no? RC también lo vamos a ver. Y creo que eso nomás también es. Ya, RL, luego nos tocaría RC. Ya hemos visto lo que es LC, ¿no? Entonces, en este punto vamos a ver dos casitos, ¿ya? Obviamente cada uno con su ejemplo, ¿no? Eh, tenemos un
el siguiente circuito. Vamos a ilustrar, ¿no? Cómo funciona esto, ¿no? Tenemos por acá, por acá. mm, es el caso cerrado, dice. Ya. Acá. No, no sale bien. Chuxta. Ya, vamos. Tenemos lo que es el inductor. Quiere descanso, creo yo, ¿no? A ver, tenemos el circuito acá. Este es un circuito cerrado, dicen ya. Acá hay un switch. Está cerrado ahorita, ¿no? Hay una fuente de alimentación, es decir, energía, ¿no? Ya en ese sentido. am, en la fórmula o en el punto anterior habíamos mencionado tal vez el amortiguado, ¿verdad? Entonces en ese punto aparecía por lo que es el voltaje en la resistencia, ya que se recuerdan de eso, voltaje en la inductancia, ¿no? ¿Ya? Y la corriente va circulando en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como este es un circuito cerrado, vamos a recurrir a lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Ley de, vamos a aplicar eso, ¿no? Kirchhoff, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff, no? La sumatoria de todos los voltajes es igual a cero, ¿no? ¿Ve? Entonces, en este circuito tenemos lo siguiente, la energía que está ahí, es decir, la energía total, podríamos mencionar, ¿no? Dice que es igual a, la energía es igual a voltaje en la resistencia más voltaje en la inductancia, pero básicamente acá va a ser menos voltaje en la resistencia, menos voltaje en igual a cero, ¿no? Aplicando lo que es esta sumatoria de voltajes, ¿no? Muy bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No? Entonces el voltaje de este y esta son casi, ¿cómo se dice? Son, la suma de ambos tiene que ser igual a esto más o menos, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estamos igualando a cero, entonces obviamente se va a venir con negativo al otro lado. Ya, hasta ahí, ¿no? Dice voltaje en la resistencia. Este es otro punto, ¿no? Voltaje en la resistencia. Esta es la ley de Ohm, ¿no? Lo que es la corriente por la resistencia. Listo. Y además, dice, tal vez esto es algo nuevo, voltaje o la energía en la... ah, hemos trabajado como voltaje, pues acá. Voltaje en la inductancia, dice que es igual a la L, ¿no? L, la inductancia, por la diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo, ¿no? Este es algo nuevo, ¿no ve? Listo. Entonces, vamos a sustituir, ¿no? A esta ecuación 1, ya vamos a sustituir, entonces, ¿qué va a quedarnos acá? Nos va a quedar la E, energía, es esta energía, menos la corriente por la resistencia, menos la L por diferencial de la corriente por diferencial de tiempo, igual a cero. Es una ecuación diferencial, ¿no? Esta es una ecuación diferencial. ¿No? En algún caso tal vez les he mencionado, van a recordar lo que son ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ya, es una ecuación diferencial. Entonces, para esto ya necesitamos otro tipo de métodos para la resolución, ¿no? Entonces, haciendo o resolviendo esta ecuación diferencial, ya, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ah, solución, podríamos ponernos solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Diferencial, ¿no? Su solución es esta, ¿no?
para la corriente primeramente, ¿no? La corriente dice que es igual a un voltaje o a la energía sobre la resistencia, ¿sí? Uno menos E a la menos T sobre RL, ¿no? Entonces, esta función, en función del tiempo, va a ser esto, ¿no? En función del tiempo, la ecuación de la corriente. Ahora, ¿cómo hallamos lo que es voltaje? Dice que es derivando, dice que son expertos en las derivadas, ¿no? Derivando la anterior ecuación, ¿ya? Tenemos para el voltaje, ¿no? El voltaje va a ser la energía por E elevado a la menos T R sobre L. Ese es voltaje en función del tiempo. Listo. Entonces, el análisis de ese circuito tenemos ahí, ¿no? A ver, podríamos hacer el ejemplo para este punto y el siguiente punto es para el circuito, a ver, ¿dónde está? Circuito abierto, ¿no? Entonces hay diferencia, ¿ya? Muy bien. ¿Tú crees que nos alcanza acá? A ver, vamos a la otra página. Listo, aquí vamos a ver. Entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, el mismo circuito, la anterior, vamos a ver dónde estamos. Voy a necesitar este circuito, ¿no? Ahora vamos a hacer un corte. Este corte. Aprovecharemos porque ya tenemos acá, ¿no? El circuito, podemos poner acá. Listo. Dice así, ¿no? Mm, considere el circuito, dice, ¿no? Con los siguientes valores. Con los siguientes valores. Entonces, dice que el voltaje, o en este caso la E, es 12 voltios. La resistencia dice que es igual a 2 ohmios. Y la inductancia dice que es 700, sí, 700 miligenios. Listo. Entonces, tenemos cada uno de esos valores, ¿no? Resistencia, la inductancia y además el voltaje nos está dando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hallar es lo siguiente. Inciso A. Dice, encuentre la corriente para un tiempo de 200 milisegundos. Ya, está bien. Encontrar la corriente para t igual a 200 milisegundos. Listo, inciso B. Voltaje, ¿no? Voltaje en la inductancia, ¿no? Voltaje en la inductancia. Esto nosotros debemos manejar de esta forma también, es lo mismo, ¿ya?
para tiempo igual, ¿no? 200 milisegundos. Inciso C. La constante de tiempo. Eso hemos hecho la anterior, ¿se acuerdan? La constante de tiempo. ¿Dónde hemos hecho? Esta U, ¿no? Ya hemos hecho, van a revisar los videos, ¿no? Ahí está. Y por último, tiempo de carga al 50%. No sé si hemos hecho este ejercicio. Tiempo de carga, como nadie me dice, tiempo de carga al 50%. Tiempo de carga al 50% del inductor. Estamos hablando del inductor, ¿no? Obviamente esto se va a cargar, ¿no? Como son bobinas, entonces la bobina igual se va a almacenar energía, ¿no? Muy bien. Creo que ya tenemos todos los datos. Procederemos a la solución, ¿no? Solución. Listo, el inciso A. Así de forma directa vamos a hacer, ¿no? Encontrar la corriente. Ya, recordemos que la corriente que acabamos de hacer en el anterior punto, ¿no? Dice que es igual a la E sobre la R, ¿no? Um, 1 menos E a la menos T R sobre L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá sustituimos los datos, ¿no? La corriente, entonces va a ser acá 12 voltios sobre 2 ohmios, ¿no? 1 menos E a la... En acá el tiempo nos está dando ya, ¿no ve? El tiempo nos está dando. Entonces va a ser acá 200 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Por la R. R es 2, ¿verdad? 2 ohmios sobre la L. L que es 700, ¿no? 700 por 10 a la menos 3 henries, ¿no? Listo. Ya, entonces sustitución en este caso directo, ¿no? Obviamente hay que convertir, ¿no? Los milis, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? 2,61 amperios. Listo. ¿No? Como ya tenemos la función de la corriente, entonces reemplazo es directo, ¿no? Voltaje para inductancia. Dice, también tenemos esa fórmula, ¿verdad? Entonces, dice que voltaje es igual a voltaje de la inductancia, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es, aquí, ya está bien, la E, ¿no? Por E a la menos, ¿no? T sobre RL, ¿verdad? Netamente es eso. Entonces, voltaje para la inductancia. Vamos a colocar ese. Y acá va a ser 12 voltios, ¿no? 12 voltios por E, dice, ¿no? Por E a la menos para el mismo tiempo, nos dijo. Entonces, para el segundo, entonces 2 veces ohmio. Y acá se repite, ¿no? 700 por 10 a la menos 3 henries, ¿no? Entonces acá todo eso nos va a dar 6,78 voltios. Ay, 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 al revés, eso que no. Voltios, ¿no? Entonces ahí tenemos el inciso B. El inciso C, que es la constante de tiempo. Ya, entonces la constante de tiempo es tau, ¿no? ¿No? Entonces va a ser, dice que la fórmula es L sobre R, para este caso, ¿no? Acá se podría utilizar eso, ¿no? T sobre tau podría ser, invertirlo, ¿no? Entonces en este caso, dice que la fórmula es esa. Entonces, netamente va a ser la constante de tiempo, es reemplazo directo, ¿no? Es 700 por 10 a la menos 3 henries sobre 2 ohmios, ¿no? Y eso va a ser 350, ¿verdad?
milisegundos tendría que ser acá, ¿no? Ah, pero si estamos convirtiendo esto, entonces no sería pues ya segundo, ya sería, ¿no? No debe ser 350. 350 sería el milisegundo, sería, ¿no? Entonces, como ya hemos hecho, ya hemos le mete la pata. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Entonces, 700 por 10 a la menos 3, ¿no? Divide entre 2. 0,35. Vamos a corregir esta parte, ¿no? 0,35 segundos es esto, ¿no? Ahora, si nosotros queremos en mil, entonces esto ya no lo convertiríamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, muy bien. Ahora, dice que el inductor se carga, ¿no? Anotaremos. El inductor se carga al 100% o totalmente. Dice que tiempo total, ¿no? Dice que es 5 veces tau. Por lo tanto, el tiempo de carga, ¿no? Estamos aprovechando, ¿no? Nada más que hay que multiplicarlo 5 por 0,35 segundos, ¿no? Entonces, 0,35, ¿no? Muy bien. 0,35 por 5, 1,75, 1,75 segundos. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo se carga totalmente el inductor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero en el inciso D dice carga al 50%. Y ahorita vamos a ver eso. El inciso D, de ver espacio tenemos, yo creo que vamos a... Sí, va a alcanzar. Inciso D. Entonces, a partir de la ecuación de voltaje del inciso B, ¿no? Vamos a trabajar con esto. ¿Ya? La energía E a la menos T, L sobre R, ¿no? Listo. Entonces hay una condición acá, ¿no? Dice que se carga el voltaje, es decir, ponte cómo vamos a poner acá. Voltaje, no has dicho que este voltaje, la inductancia va a ser igual a L 0,5 de energía, es decir, del voltaje, ¿no? Se carga en eso, 50%, ¿no? Este podría ser 60%, va a ser 0,6, es 80%, 0,8, ¿sí, no? Es la condición ahorita, ¿no? Condiciones iniciales. Entonces, vamos a sustituir, ¿no? Según esta ecuación, nosotros ya sabemos que esto es lo mismo que la EL, hemos dicho, ¿no? Entonces, pues, en vez de todo eso, vamos a colocar 0,5 E es igual a E, ¿estamos bien? E a la menos. En este caso vamos a mantener el- el tiempo tal como está, ¿sí? Para poder despejar el tiempo, ¿ya? Muy bien. Mm, la ecuación ya nos va a quedar de esa forma, ¿sí? Entonces, aplicando lo que es la propiedad de logaritmos, ya. Entonces vamos a tener logaritmo natural. Aquí haremos, ¿no? Entonces, logaritmo natural, ay, 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 0,5 va a ser igual a logaritmo natural de e a la menos t r sobre l. ¿Estamos de acuerdo? En acá las e's se están simplificándose, ¿no? Al otro la pasamos, es decir, se van simplificando, ¿ya? Porque al final vamos a llegar al mismo. Es más, estos valores tenemos, creo, ¿no ve? 12 voltios, ¿no?
Entonces, como son iguales, pasa al otro lado y simplifica. ¿Estamos bien? Entonces, solamente estamos tomando en cuenta lo que nos está quedando. ¿Está bien? Listo. Ahora, seguimos con eso. Este se va a mantener. Acá no vamos a tocar nada. Aquí sí, se aplica lo que es eh, el exponente baja, ¿no ve? Y logaritmo de e. Así sería, ¿no ve? De exponente baja, abajo, logaritmo de e. Y ese logaritmo de e es 1, ¿sí? Entonces acá tenemos que despejar el tiempo. Entonces, para despejar el tiempo, ¿no? Para despejar el tiempo, va a ser pues menos ah, L, que está acá, dividiendo, pasa al otro lado, multiplicar, ¿verdad? La R que está, o sea, al revés ya sería en este caso, ¿no? L sobre R, L sobre R, por logaritmo de 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Es el tiempo. Ahora sí podemos sustituir, ¿no? Menos, dice la L que era, ¿cuánto era? 700. 700 por 10, en segundos vamos a calcular. A la menos 3 generis sobre la R, que es 2 ohmios, ¿no? 2 ohmios, logaritmo natural de 0,5. Eso obviamente va a ser negativo, ¿no? A ver, calcularemos. Entonces, a ver, veamos. Esto es 700. A ver, vamos a logaritmo natural de 0,5 menos 0,69. Entonces, menos 700, tal como está, ¿no? Menos 700 por 10 a la menos 3. Es 1000, ¿no ve? Entonces está bien, entre 2. Y eso va al menos 0,35. Así ya teníamos. Entonces, era pues directo multiplicar por logaritmo de 0,5, que es em, negativo su valor acá, ¿no? Entonces, menos por menos se vuelve más. Entonces, 0,243 segundos, ¿no? Ahora, si queremos en milisegundos, va a ser entonces, en este caso, ¿qué es? Pues, está bien, ¿no? Si estamos llevando, esto no es 1000. Ahora, si hubiera sido 700, va a ser 35, era, ¿no? 35 ah, por logaritmo de 5, ya, está bien. Entonces el tiempo de carga había sido 0,243 segundos. El tiempo de carga al 50%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no ve? Muy bien. Ahí termina. Ya, obviamente luego si nos pide la conversión en milisegundos, pues solo convertimos a mil, ¿no? Tres, tres dígitos menos, ¿no? Ahora, veamos la otra parte. Eso es uno, ¿no? Ahora, la otra parte, para que vean la diferencia, ¿no? Donde se nota. Eh, igual, seguimos con circuito RL, solo que el circuito va a ser abierto, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Está ahí, acá, acá, y acá, y acá, ¿no? Entonces sería uno, ¿no? Abierto, ¿no? Puede ser arriba o abajo, no, no importa. Entonces esta es la resistencia. am, Esto va a ser la bobina L y esto va a ser la fuente, ¿no? Menos más. Listo. ¿Qué pasa en este tipo de circuito cuando está abierto? ¿No? Este es el switch, ¿no? Está abierto. En el anterior caso era cerrado, ¿no? Entonces,
que cuando está abierto, se va a invertir la circulación de la corriente. ¿Ya? Se invierte, ¿no? Va a tratar de circular acá lo que está cargado en el inductor, ¿no? Va a tratar de circular, porque acá está aquí va a llegar, entonces ahí nomás, ¿no? Se cierra, entonces se invierte la corriente, ¿no? ¿Se entiende? Ese es este punto para este caso, ¿no? Entonces, similar a la anterior, ¿no? Lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? La sumatoria de voltaje, ¿no? Sumatoria de voltaje es igual a cero, ¿no? Entonces aquí tal vez ya podemos anotar acá la EL, o por no decir lo que es voltaje L, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Entonces en este punto vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta más esta se llama, ¿ves? ¿Cómo se dice? El voltaje L va a ser igual a voltaje a la resistencia. Aplicando este punto, vamos a tener lo que es el voltaje L menos voltaje en la resistencia, que va a ser igual a cero. Acá lo mismo, ¿no? Voltaje R tenemos que es la corriente por la resistencia y además lo que es la voltaje en L por la diferencial de corriente y diferencial de tiempo. Y acá se forma lo que es la ecuación diferencial, ¿no? L diferencial de la corriente, sustituyendo esta parte menos corriente por la resistencia, ¿no? Igual a cero. Y esta es otra de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, soluciona esa ecuación diferencial, ¿no? Similar a la anterior, ¿no? Entonces, las soluciones vamos a tener lo siguiente, ¿no? La corriente dice que es igual a E por la E sobre la resistencia por E a la menos TR sobre L. ¿Está bien? Derivando el otro igual, ¿no? Derivando obtenemos lo que es el voltaje, que es menos E, dice, ¿no? Si menos es por la descarga, ¿no? Tiempo R sobre L. Entonces esto tiene que derivar esta función, ¿no? Y donde la constante de tiempo, que es el tau, dice que es L sobre R. Creo que es al revés acá, ¿no? A ver, vamos a revisar el otro, ¿ya? O es lo mismo. Muy bien. Esas son en este caso, las fórmulas, ¿no? A ver, realizaremos el siguiente ejemplo. Creo que acá alcanza el tiempo, ¿no? El mismo valor en este caso con los datos, ¿no? El circuito va a ser lo mismo, ¿ya? Voltaje, con los mismos datos del anterior, ¿no? Vamos a trabajar. Y este es 2 ohmios, este era voltaje. No, tenemos la L que era 700 milihenrios. Espero que sea el 700 milihenrios. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo que está trabajando esto? 0,7 dice. Ya, pero igual vamos a trabajar con eso. ¿Qué más? A ver, vamos a tener un tiempo, 200 milisegundos. Aquí dicen 2. Ya, entonces eso. Con esos datos vamos a trabajar. Entonces, lo que nos pide el inciso A, ¿ya? Corriente, ¿ya? Corriente para tiempo 200 milisegundos. Estos 200 milisegundos si no se convertirá a segundos, ¿no? 200 por 10 a la menos 3 sería, ¿no? Mili. Y esto se hace 0,2 segundos, ¿no?
A ver, 700, a ver, un momento, 700 por 10 elevado a la menos 1000 y también es, ¿no? 0,7 sería esto. 0,7 géneros, ¿no? Tal vez podemos reducir con esto para no manejar 700 por 10 a la menos 3, toda aquella, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, de la ecuación que tenemos acá, la corriente, ¿no? Entonces, de forma directa hay que sustituir, ¿no? Tenemos acá 12 voltios, tenemos 2 ohmios, e a la menos t, que es, que acabamos de calcular, ¿no? 0,2 segundos, R, dice, ¿no? 2 sobre 0,7, ¿no? ¿Cuánto nos da? A ver, 12 dividido entre 2 va a ser 6, ¿no? Ya, 6 por, vamos a la E. Ahí no, esto con rojo. Elevado a la menos. La menos a la menos. El R sobre L habríamos calculado también, ¿no? Aparte, entonces, a ver, veamos acá, como hemos hecho, 0,2 segundos por, dice, ¿no? 2 dividido en 0,7. 3,3839 sería, ¿no? 3,39 amperios. Listo. Inciso B, ¿qué nos pedía? El voltaje era, ¿no? El voltaje para la inductancia, decía, ¿no? Entonces, como ya tenemos acá el voltaje, igual sería sustituir, ¿no? Es algo similar. A ver, toda esta parte es igual que el otro, ¿no? Entonces, voltaje de la inductancia es negativo, o sea, es la descarga, ¿no? 12 voltios y a la menos 0,2 por 2 sobre 0,7, ¿verdad? Entonces acá ya va a cambiar la cosa. Entonces que es menos 12, ¿no? Menos 6,78 voltios, ¿no? ¿Existe voltaje negativo? Sí, ¿no? El negativo nos dice que está descargándose. Obviamente el circuito está abierto, entonces acá se va a ir descargando, ¿no? La bobina se descarga, ¿ya? Y eso significa negativo, descarga. Listo, ¿no? Descarga. Constante de tiempo podríamos calcular como inciso C, es decir, la tau, ¿no? Es decir, L, que sería 0,7, ¿era, no? Sobre 2. 0,7 entre 2, 0,35, 35, listo. A no ser que nosotros queramos lo que es la carga total al 100%, ¿verdad? Entonces era 5 veces 0,35 sería en este caso, ¿no? 5 por 0,35, 1,75. Esto es la carga al 100% en este caso, pero mm, podríamos calcular o no. En este caso, no es carga, no es descarga, ¿no? Sería descarga. En este tiempo se va a descargar la bobina totalmente, dice. ¿Ya? En tiempo 1,75 segundos. Listo. Vamos por el último punto, ¿no? Inciso D, vamos a anotar acá. Um, el tiempo de descarga al 80%. Tiempo descarga al 80%. Listo.
Entonces, esto es muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Con la ecuación del voltaje hemos trabajado, ¿no? Entonces vamos a trabajar con lo mismo, ¿no? Acá el detalle está acá, ¿no? Es voltaje en la inductancia, dice que 0,80% del voltaje total, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese punto, acá también hemos dicho que eso es lo mismo que el esto, ¿no? Ya. Entonces, si vamos a trabajar así, entonces 0,8 ¿no? Es el voltaje, es igual a menos acá está, ¿no? Menos elevado a la menos tiempo R sobre L, ¿no? Eso es el 80%, ¿no? Entonces, una vez eso, en este caso teníamos que aplicar, ahorita vamos a trabajar acá. Entonces, acá tenemos la con la se va a ir, eso ya sabemos que se va a ir, ¿no? Se van simplificando. Entonces, logaritmo de 0,8 va a ser igual a ¿qué? A logaritmo de menos solamente la con se va, sin el signo, ¿verdad? Entonces, menos la menos t de sobre l, ¿no? Listo. El siguiente punto. El siguiente punto es logaritmo de 0,8. Entonces, ¿no? Es igual a menos, ¿ya? Menos t r sobre l. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por logaritmo de menos Obviamente, logaritmo natural de menos no existe, ¿verdad? Entonces vamos a tomar como valor absoluto, ¿sí? Entonces con valor absoluto esto se va, igual nomás, ¿no? Ese es el detallito. Entonces ya estamos viendo la diferencia, ¿no? Entonces el tiempo, ya el tiempo va a ser menos L sobre R, ya estamos despejando, ¿no? Este se va a ir, pues, 1 va a ser, ¿no? Entonces L se viene a multiplicar, la R se viene a dividir, ¿no? Por logaritmo de 0,8. Entonces, sustituyendo la L, ¿cuánto era? 0,7, creo que habíamos calculado, ¿no? Sobre 2 por logaritmo de 0,8, ¿no? Entonces, bien, logaritmo de 0,8 negativo. Menos por menos nos va a dar positivo, ¿no? Entonces, menos 0,7 entre 2. Uy, logaritmo de 0,8. 0,78, ¿sale, no? 0,78 segundos estamos trabajando, ¿no? 0,78 segundos. Ahora, si queremos a milisegundos, pues va a ser 1, 2, 3, 78 milisegundos, va a ser, ¿no? Listo. Entonces vean la diferencia en el circuito abierto y el circuito cerrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos el material. Circuito RC creo que hemos hecho el anterior. ¿Se acuerdan o no? A ver, van a revisar ya. Es algo similar, ¿no? Igual, dos casos tiene eso, ¿no? Se abre y se cierra, ¿no? Se abre y se cierra. El circuito cerrado, las ecuaciones creo que, no sé si tenemos. A ver, tal vez podríamos anotar para tener en cuenta. No sé si se ve en el examen esto, ¿no? El circuito, creo que hemos hecho esto. RC, resistencia capacitor, ¿no? Vamos a ilustrar esto. El primer caso aquí mismo podemos hacer, ¿no? La comparación, ¿ya?
En primer caso, mi circuito va a ser cerrado. Acá tenemos el voltaje, vamos a tener ahí, ¿no? Menos más de la E. Es el capacitor. Ay, ay, ay. Este sería, ¿no? El capacitor. Y esto va a ser la resistencia. Y aquí va a haber un switch, ¿no? Un switch que está cerrado, dice, ¿no? Entonces, la corriente va a circular en ese sentido, ¿ya? Caso uno. Entonces, acá, igual a que el anterior, ¿no? Lo que es la ley de, ¿qué se llama? La ley de Kirchhoff, ¿no? Igualito se hace, ¿no? Entonces, acá un poquito vamos a tratar de hacer de forma directa, ¿no? Este ya habíamos hecho en el anterior caso. Acá sería voltaje en el C, voltaje en la resistencia. Listo, con eso ya está bien. Es igual a cero, ¿no? Sabemos que voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia, ¿no? Y voltaje en la capacitancia, eso sí no tenemos. Dice que es la carga sobre la capacitancia. Y además la corriente, ¿no? Es diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Entonces, y aquí ya varía de la corriente, ¿no? Entonces la ecuación diferencial va a ser lo siguiente. R por la corriente que es de carga, ¿no? Diferencial de tiempo, menos la carga sobre la capacitancia. Igual a cero. Esa es la ecuación diferencial. ¿Está bien? Su solución de esa ecuación diferencial. Necesitamos que la carga, se respecto a la carga, en este caso, ¿no? Descapacitancia por el voltaje 1 menos E a la menos, el menos T sobre RC, ¿no? Aquí ya varía, ¿no? Ya no es lo mismo que la anterior. Y el voltaje, ¿no? El voltaje va a ser la E1 menos la E a la menos T sobre RC, ¿no? Además, derivando, dice la ecuación anterior, dice, ¿no? El voltaje va a tener que derivar, hallamos la corriente, ¿no? La corriente es E sobre R y a la menos T sobre RC. Listo. Muy bien. Eso es respecto al circuito cerrado. ¿Qué pasa si el circuito es abierto? ¿No? Vamos a ver acá, el otro caso, ¿no? Circuito abierto. A ver, vamos a ver esto. Ah, sí, ¿no? Vamos a necesitar el mismo tamaño, es esto, ¿no? Esto ya un poco menos. Voltajes, eso. Sería la E. Esto sería el circuito es abierto, ¿no? Switch. Resistencia. Voltaje en la resistencia, voltaje en la capacitancia y la corriente va a circular en sentido contrario. Entonces acá lo mismo, ¿no? Lo mismo que la anterior. Aplicando lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces vamos a tener menos voltaje en la resistencia, más voltaje en la capacitancia. No es lo mismo, ¿no? Esta capacitancia es igual que esta. Estos dos no trabaja porque esto no pasa la energía, ¿verdad? Entonces, de ahí se toma en cuenta. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Tal vez no vamos a anotar si ya sabemos. Es más, tenemos acá, ¿no? Sí, lo mismo va a ser, ¿no? Entonces, sustituyendo esta es la ecuación general, ¿no? Vamos a sustituir acá y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Menos R por diferencial de carga, diferencial o respecto al tiempo, sería, ¿no? Más la carga sobre capacitancia es igual a cero. Esta es la ecuación diferencial, ¿no?
Su solución de esa ecuación diferencial tenemos acá que la carga dice que es igual a E por capacitancia por E a la menos T sobre RC. Voltaje, ¿no? Voltaje dice que es igual a E, también es otro voltaje, E a la menos T sobre RC. Es muy similar a la carga, pero la carga tiene capacitancia más, ¿no? Y como dice, ¿no? Derivando la ecuación anterior, ¿no? Obtenemos la corriente que es negativa, ¿no? Corriente negativa, porque estoy yendo en sentido contrario, eso significaría, ¿no? RC. Taca, 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 y el constante de tiempo, ¿no? Va a ser RC, ¿ves? O el tau, ¿no? Listo. Ahora, el trabajo que hemos hecho, ¿ya? En los ejemplos anteriores, ¿no? Por ejemplo, acá, es lo mismo, ¿ya? Nos va a pedir, digamos, corriente para tiempo, puede variar, no, esto sí puede variar, ¿no? Voltaje para el mismo tiempo, ¿ya? Los datos que, o pueden ser los mismos datos, incapacitancia puede venir acá, ¿qué tal si calculan ustedes siguiendo los mismos pasos? Por ejemplo, ¿qué tienen que calcular? La carga, voltaje y la corriente, o el tau también, ¿no? Y tal vez al final, ¿no? Un inciso acá. A ver, veamos. Anotaremos, ¿qué tal? Para el circuito anterior, a modo de practicar van a hacer esto, ¿ya? Los datos que tenemos es lo siguiente, ¿no? 12 voltios, la resistencia va a ser 6 ohmios, la capacitancia va a ser 30 mili, en este caso es mili, ¿por qué mili? Capacitores en... está bien. A ver, esto es 30 miles, está bien. Milifaradios, ¿ya? Y ustedes ya saben convertir, ¿no? Este equivale a 30 por 10 a la menos 3 faradios, ¿ya? No creo que tengan problema con eso, ¿no? Y esos datos necesitamos del circuito. Inciso A, hallar la corriente para tiempo 100 milisegundos. Igual ya sabemos cuánto, cómo se calcula, ¿ya? Inciso B, el voltaje para la capacitancia para el tiempo de 100 milisegundos. Inciso C, constante de tiempo, ese producto, ¿no? Constante de tiempo. Listo, es el tau, ¿ya? El tau, la simbología es tau, ¿no? Inciso D. Tiempo de carga al 60%. ¿Estamos de acuerdo? Listo, tenemos los datos, tenemos los incisos que calcular. Carga, dice, ¿no? Este sería el tiempo de carga, ¿no? Es decir, al final acá, ¿no? 0,60% por E sería, ¿no? Acá, en el voltaje, ¿no? Y lo mismo se puede hacer para el tiempo de descarga, ¿no? Podríamos ir variando. Ya, esto como, esto es como tarea, ¿ya? En sus cuadernos nomás. ¿Y qué tal si hacemos esto? Y
Tiempo de descarga. Mm, Podríamos variar esto, ¿no? El 80%, pues descarga, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Pero descarga. Y ya sabemos, en la descarga tendría que aplicar esta fórmula. Para la carga es esto, ¿no? Entonces aquí podemos colocar tal vez, ¿no? Todo esto es para la carga, ¿no? Carga del capacitor. Y esto sería descarga del capacitor. Sabemos que el capacitor almacena energía, hemos dicho, ¿no? Listo. ¿Ya? Entonces, muy similar. Aquí, de aquí se van a guiar, ¿no? Acá tenemos el 80%, el 50%, el otro, ¿no ve? Para la carga, ¿no? Para la descarga, ¿sí? Descarga, ¿no? Las fórmulas cambian, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, pues, para la carga son estas tres formulitas. Es más, el carga no te está pidiendo, ¿no? Pero se podía calcular la carga también, mira. La carga, capacitor por voltaje, una menos, ¿no? Esto ya lo vamos a tener. Tenemos los datos, tenemos el tiempo, ¿no? Pueden hallar esto. Ahorita lo que está pidiendo es estos dos nada más, ¿no? Pero la carga también se puede calcular, ¿está bien? Muy bien, entonces vamos a quedar acá y nos vemos la siguiente semana.